Doctora, tiene el micrófono apagado. Ok. Muy buenos días. Vamos a comenzar hoy día el taller tal como indicamos, para lo cual vamos a dividir el curso en grupos, en salas, y ustedes van a tener que hacer un trabajo en 40 minutos. Es un trabajo que no requiere hacer consulta a internet, o sea, no es necesario hacer consulta a internet. Ese trabajo ya está subido a la página del aula virtual. Si ustedes revisan, pero yo desde aquí les voy a decir lo que tienen que hacer. Tomando como base los conceptos de cultura e identidad, que ustedes revisaron y vimos, y las exposiciones que se han llevado a cabo sobre la diversidad cultural del Ecuador, se trabajará en grupo realizando un análisis de la nación ecuatoriana de manera global para tratar de encontrar elementos comunes a todos los ecuatorianos que le den una identidad propia a pesar de la diversidad cultural que existe en el país. En el taller pues se trabajará un documento en Word donde se expondrá el punto de vista del grupo. O sea, aquí no va referencia bibliográfica ni nada. Es el punto de vista de ustedes. Van a hacer una introducción, que básicamente la introducción ustedes saben que es indicar el propósito de lo que van a hacer. Después el segundo punto es características principales de la identidad ecuatoriana. ¿Qué características creen ustedes que hacen al ecuatoriano, sea de cualquier montubio, afrodescendiente o indígena, o mestizo? ¿Qué identidad es común en todos? Y por último, con una conclusión o varias conclusiones, las que ustedes quieran, sobre el trabajo. El trabajo debe ser completamente original, sin copiar párrafos de internet y expresando el pensamiento de ustedes. Entonces, por favor, en este trabajo sí tienen ustedes que ponerse a conversar, a dialogar entre ustedes, entre el grupo que les toque, para definir esas características y hacer un trabajo que no tiene que, aparte de la, diríamos, de la carátula, no tiene que pasar más de una hoja a hoja y media, como mucho. O sea, tiene que ser algo concreto y preciso de lo que ustedes creen que es la identidad del ecuatoriano. Vamos a dar para eso 40 minutos, una vez que ya estén todos ubicados en sus salas. No sé si hay una pregunta hasta aquí. Y haremos igual que el otro día, que el primer trabajo vamos a ponerle en salas, diríamos sin un orden, sino al azar. Y por favor, lo que les pido es que entre todos organicen. Siempre escojan un coordinador o coordinadora que organice el trabajo y una persona que vaya recolectando la información y después sea la que indique al final la exposición. Inmediatamente después de esto, todos los integrantes del grupo tendrán que subir al aula virtual una vez que terminemos la clase. Subirán al aula virtual lo que ustedes han hecho, lo pasan a PDF y lo suben al aula. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? En la parte de las características solo debemos poner, o sea, lo que nosotros pensamos que es común. Claro, pero De la identidad cultural del o sea, Ecuador. los ecuatorianos son la característica que sea, porque, o sea, le tienen que justificar, tienen que conceptualizar. O sea, este trabajo les hace pensar un poquito. Simplemente, o sea, porque tienen que decir el porqué de las cosas, obviamente. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar. Si tienen alguna duda, busquen en su aula virtual y también ahí está el concepto de cultura e identidad cultural para que lo revisen e inmediatamente se ponen a trabajar. Entonces, vamos a hacer los
las salas. Vamos a hacer 8 salas. Todavía faltan 6 compañeros que no están integrados. Esperemos que se integren y empiecen a trabajar. Adelante, ya pueden entrar en las salas. Doctora, ¿me podría repetir lo de las características que se me fue el internet? Ustedes tienen que discutir entre todos qué características son comunes a todos los ecuatorianos. Pongan un hecho hipotético de que los ecuatorianos están fuera del país y ahí como que se ve mejor la identidad. ¿Qué les une? Entonces esa característica usted la tiene que justificar. O sea, son de tal manera porque, o sea, darle una justificación. Y eso va a salir en la conversación que ustedes van a tener con el resto de sus compañeros. Ah, está bien, gracias. Bueno. Usted, Kareli, está en el grupo 2, en la sala 2. ¿Cómo entro a los grupos pequeños? Usted debe haber recibido una invitación Ah, y ya, ya. da clic y Sí. ahí entra directamente. Ah, ya, gracias. Bueno. Doctora, ¿Sí? es que a mí se me fue el internet y me salió y por eso no puedo estar en grupo. Ya le voy a poner en el grupo 4. Gracias. ¿Usted no tiene grupo? No, buenos días, lo siento, es que el internet que estaba mal y recién pude conectar. Ya le voy a poner en el grupo 6.
Doctora, disculpe que la moleste. Bien, bien, hasta luego. A ver, ya le he asignado grupo. Bueno, señores, ya han regresado a la sala principal. Ahora nos queda exponer sus trabajos. Por favor, vamos a comenzar al azar por el grupo 7. A ver, por favor, el grupo 7. Doctora, espérese un ratito, por favor. De acuerdo. A ver, ¿qué pasó? Grupo 7. Antonella Farías, Margarita Vaca, Rivadeneira Sheila. Sí, ya. Adelante. A ver, lo que tienen que decir sobre todo son las características. Y después, si quieren decir alguna conclusión, también. Introducción no. Son las características nomás. Y las Claro. similitudes también. Ya. Bueno, entonces yo voy a dar. Bueno, en el Ecuador es un país muy diverso, no solamente de flora y fauna, también tanto como su diversidad y cultura, porque hay algunas etnias aquí dentro del Ecuador. Pero en los que las características y similitudes que hay entre nosotros es que somos personas muy amables, por eso por lo general a los extranjeros le llama la atención la actitud del ecuatoriano, porque en otros lados son como que cada quien por su lado y no es como que miran sus problemas. En cambio acá el ecuatoriano es generoso y trata de ayudar a las demás personas. También somos supersticiosos porque creemos en lo que es el mal de ojo, la brujería, en lo que es en la parte de la sierra. Tienen muchos dioses, y otra de que ellos hacen rituales de agradecimiento por los cultivos que se lograron cosechar. También hacen fiestas. A ver, pero no estamos hablando de lo que hace la sierra, eso ya lo conocemos porque ustedes hicieron la... No, sí, hasta en general, que ellos hacen rituales de agradecimiento. O sea, en general ustedes han dicho que son supersticiosos. Ustedes son supersticiosos. Ok. Creen en la brujería, en el mal de ojo, por eso hay chamanes, brujos. También todas las etnias hacen uso de la medicina natural, ya que antes no había doctores, entonces ellos practican la herbolaria. Ok. Ya. Y no solo las etnias, también entre mestizos. ¿Quiénes de ustedes no han ido a hacer, cuando eran chiquitos, seguramente que su abuelita, su mamá les llevó a hacer una limpia o le han limpiado? Seguro que alguno de ustedes. Exactamente, me creo que la mayoría. Digo. Ok. O sea, no es solo en las nacionalidades, sino en pueblos, también pueblos mestizos y el resto de pueblos. Ok, muy bien. A ver, grupo 5, por favor. Grupo 5, que indique alguna de las características. Nexa.
Ya, compañero, puede comenzar. Bueno, pues el propósito de este trabajo es conocer un poco más sobre lo que es la diversidad ecuatoriana y saber lo que tenemos en común, sin importar la etnia, la clase social y las costumbres. Entre las características más destacadas que nosotros pusimos es que todos apoyamos y defendemos la agricultura, porque como es de conocimiento de todos, en el Ecuador la agricultura es como la mayor potencia en la economía, porque el Ecuador es un país muy fértil y casi todas las culturas se dedican a lo que es la agricultura. La mayoría de ecuatorianos tenemos idioma oficial español, porque solamente una pequeña parte de la población no habla español y la mayoría de los ecuatorianos nos referimos al español como nuestro idioma nativo. Todos queremos lo mejor para nuestro país, que esto quiere decir que sin importar la etnia a la que pertenecemos, todos vamos a querer que nuestro país siga desarrollándose de la mejor manera. Tenemos creencias religiosas, esto quiere decir que que sin importar sin importar la religión, todos tenemos o adoramos a un Dios, por decirlo así. Y todos contamos con los mismos derechos y las mismas libertades, pudiendo decir sobre lo que queremos en nuestra vida. En cuanto a la conclusión, podemos decir que la existencia de todos estos pueblos y nacionalidades fortifica la diversidad del Ecuador. Genera muchas características que, aunque todas las culturas tengan algo diferente, siempre va a haber algo que nos va a unir como país. Y todas estas características refuerzan el sentimiento de pertenencia de esta nación y proporcionan una fuerte identidad ecuatoriana. Bueno, de acuerdo, muy bien. Grupo 1. Compañera, le podría compartir. Sí, ya. Va a exponer mi compañero Luis. Sí, bueno, nosotros como grupo llegamos a algunas, hablamos sobre las culturas del Ecuador, sobre la población en general y llegamos a unas características que definen o son comunes en el pueblo ecuatoriano. Tenemos una de las características que en general el pueblo ecuatoriano es mayormente agrícola. Esto se demuestra a través de las investigaciones que realizamos previamente para las exposiciones y demuestran que la base económica de los diferentes pueblos, nacionalidades, comunidades, es la agricultura, siendo así que se dedican a la cosecha de frutos, de granos, etcétera, y que esto es fuente de economía, pues son comercializados y en general el país es uno de los principales exportadores de materia prima, ya sea banano, cacao, flores, entre otros tipos de frutas. Otra característica sobre el Ecuador es la organización social, pues hemos visto que en general las nacionalidades y en sí las comunidades, los pueblos del Ecuador se organizan socialmente mediante comunidades, donde el centro de unidad es la familia, donde tenemos generalmente familias nucleadas con padres e hijos. Y finalmente la identidad ecuatoriana se caracteriza por ser festiva, debido a que no importa la diversidad de la cultura, las distintas creencias, siempre buscamos la manera o la forma de festejar, dependiendo de nuestras costumbres y de nuestra tradición, realizar festividades que nos unen como pueblo. Ok, muy bien. Grupo 3, por favor.
Hola, buenos días. Buenos días. ¿Sí me escucha, profesora? Sí, sí, le escuchamos. Bueno, nosotros tenemos las características que el pueblo ecuatoriano se caracteriza siempre por sus tradiciones, que la celebran en todos los pueblos y ciudades. También tenemos que siempre suelen celebrar las fiestas de San Pedro y San Pablo. Se consideran divertidos, ya que socializan con extranjeros, pues no le temen a hablarles y pues les presentan un poco de la diversidad de nuestro Ecuador. También creen mucho en lo religioso y lo ancestral, pues alaban a muchas vírgenes, realizan caminatas y bien los ecuatorianos se consideran trabajadores, pues tienen tanto en la agricultura, pues son donde más se destacan, y también en lo que es crear el cuero, pues lo exportan mucho también en la venta de cacao y banano, y también comparten los diferentes tipos de culturas. También guardan respeto a la biodiversidad, porque tratan de cuidar el medio ambiente y siempre se caracterizan por ser amables. Ok, muy bien. Vamos al grupo 8. Sí, 8. Hola, doctora. ¿Le puedo compartir pantalla o nomás le podemos decir así? Le puede decir, como usted quiera. Ok. Ya. Nosotros en las características principales de la identidad ecuatoriana, o sea, hay muchas. Y una de esas características es que los pueblos tanto indígenas como de la sierra, también y los afrodescendientes, montubios, cholos, o sea, se definen, por decirlo, que respetan las diferentes culturas en la etnia, o sea, que no se avergüenzan de lo que sienten, o sea, en su orgullo de pertenecer a un grupo étnico. También podríamos decir que son muy comunes en los pueblos étnicos, no tienen, o sea, tienen fechas importantes de fiestas, que para ellos es algo respetables, que cada uno debe respetar sus creencias, su forma de celebrar estas fiestas. Lo valoran mucho y lo celebran como si fueran lo más sagrado que tienen. También o sea, en las culturas étnicas tienen varias historias, es decir, que ellos pueden llegar a ser, o sea, cuentan sus historias, todo lo que pasó alrededor del tiempo, y cuentan que tuvieron que sufrir muchas adversidades. También, demuestran que si uno lucha y se defiende en lo que cree, algún día todo ese esfuerzo valdrá la pena, para así poder decir que tuvieron muchas adversidades en el pasado y hoy se sienten muy orgullosos. Como todos sabemos, hay algunos pueblos que han sufrido mucho y ahorita están saliendo adelante. Obviamente que se están acoplando a las nuevas, ¿cómo se podría decir? A las nuevas formas de vivir, pero algunas culturas sí siguen con su vestimenta, siguen con su tradición, pero tratan también de acoplarse. También otra de las características son de los pueblos, o sea, que son muy creyentes y católicos. O sea, esto se manifiesta, por ejemplo, en las romerías. Las romerías sabemos que son cuando se les celebra un santo, y se hacen en las diferentes provincias. Tanto, por ejemplo, en parroquia, que es Calceta, veneramos a San Agustín. Así como cada pueblo tiene su santo, su creencia, porque algunos creen en el Pachamama y en diferentes dioses, y algunos tienen diferentes creencias, pero hay que respetarlos, tanto en católico como en lo otro creyente.
Y también en la vestimenta, cada pueblo o nacionalidad, de acuerdo a su cultura y sus costumbres, utilizan la vestimenta que los identifican. Por ejemplo, en la nacionalidad agua, que esta vestimenta la sacan de la naturaleza, o sea, del árbol de la majagua. En cambio, el montubio es su tradicional, o sea, sombrero de paja toquilla. Y la del indígena Pero estamos viendo lo que nos une, no lo que nos separa, porque esto ya serían cuestiones específicas de cada nación. Claro. Muy bien. A ver, claro, vamos o sea, al grupo 4, por favor. Hola, muy buenas tardes. Una de las características que tiene el A ver, Ecuador... yo quisiera, por favor, cuando estamos exponiendo, que abran la cámara, por lo menos la persona que expone, tiene que abrir su cámara. Es que tengo dañada la cámara de mi teléfono. No estoy conectado en la laptop, discúlpenme. Y no puedes poner a otra persona de su grupo, por favor. Sí podía pasar al otro grupo mientras conversamos con mi compañera. Pásele a su compañera. Miren, yo les voy a dejar después, terminamos esta Ya exposición. expongo yo, ya expongo yo. Y les voy a dejar después unos minutos para que ustedes puedan subir este deber al aula. Inmediatamente tienen que subirlo, Okay. pasarlo a PDF y subirlo al aula. Entonces todos tienen que tener el deber, lo que han realizado en el taller. Ok. ¿Está listo? Pasamos a otro grupo. Bueno, grupo 6, por favor. Ya. En lo que serían las características que son comunes respecto a la identidad cultural del Ecuador, primeramente nosotros anotamos lo que sería en la organización sociopolítica, que es un elemento presente nacionalmente en todos los pueblos del Ecuador. Esto, o sea, son sistemas tanto de organización social como poder político, los cuales buscan un equilibrio social a través de la interacción de un líder, un líder buscando una base social de los términos de ciudadanía, democracia e inclusión, en las cuales se van a dividir como quiera en comunas y sencillos, o sea, y cada parte va como a emplear o va a realizar una determinada actividad que en conjunto les va a servir después. Okay. También otra característica común sería como parte de lo que sería el turismo, que al encontrarse, o sea, en diversas partes, o sea, habitadas en lo que sería, por ejemplo, la ribera del mar, en sitios montañosos, o sea, esta genera que personas de otros países sean atraídas para querer disfrutar los hermosos paisajes y playas que poseen en nuestro país, promocionando así la diversidad característica del Ecuador. Y gracias a ello, o sea, se van a recibir o generar lo que serían ingresos que aporten a la economía del país. Un ejemplo de estos lugares, por ejemplo, o sea, sería lo que es el Pailón del Diablo, el Columpio del Fin del Mundo, entre otros lugares turísticos. Y también se podría decir que una parte que es común en todas las culturas es que, o sea, creen en un ser supremo, en el cual, o sea, desde todas las culturas este ser supremo va a ser como una personificación positiva, o sea, un ser supremo que va a, se podría decir que es superior a todos los seres vivos y va, como quiera, a brindarle ayuda para cuando la requieran, así. Y ahora, también otra característica común serían o sea, lo que serían las fiestas. O sea, ya que en todos los lugares del Ecuador se realiza alguna festividad o celebridad,
y son actos o eventos que realizan de forma pública o privada, y si bien en cada cultura se realiza con los integrantes y comparte ese momento, o sea, en conjunto. Y estas fiestas representan un interés y simbolizan, constituyen un reflejo dentro de lo que sería nuestro país. Ok, muy bien. A ver, el grupo 6, por favor. El grupo 6 son ustedes, perdón. El grupo 2. Sí, sí. El grupo 2. Buenos días, doctora, compañeros. Nosotros pudimos analizar lo que es el tema de identidad ecuatoriana. Podemos decir que el Ecuador es un país que tiene una identidad cultural diversa, pluricultural y multiétnica, lo que hace que esta sea única en su población, por lo que es necesario tener en cuenta que se debe respetar las diferencias y convivir una sociedad más respetuosa, inclusiva y solidaria. ¿Ya? Entonces, en lo que respecta a las características comunes, están los derechos como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, lo que hace que identifique a los ecuatorianos por su identidad cultural. Otra característica común está la igualdad, que es una de las características más importantes, ya que pues pese a las diferencias que hay en las culturas en el Ecuador, es derecho de que los grupos humanos se respeten y garanticen los valores, las tradiciones y las costumbres que conforman cada una de estas culturas. Como ya habían mencionado mis compañeros, están las religiones, que todo hay un ser supremo, y con respecto a la economía, la mayoría de estas nacionalidades comparte una característica común, que es la agricultura, ya que de eso se basa su economía. Podemos decir que los pueblos y organizaciones del país se han fortalecido gracias a la identidad cultural, ya que se permanecen muchas costumbres. Como ya había mencionado antes la doctora, que hay costumbres de creencias, por ejemplo, de medicina tradicional. La mayoría de las nacionalidades, como dijo la doctora, que nuestros abuelos, cuando estábamos enfermos, nos daban como alguna medicina natural para aliviar nuestro dolor. También podemos decir que para concluir lo que realizamos como trabajo, es que la identidad es el alma de una sociedad, y como riqueza y las características de esta identidad se va a manejar cada uno de los pueblos. Entonces, para reconocerse como un ecuatoriano, siempre hay que hacerse valorar con sus costumbres, tradiciones y las raíces de donde viene. Por eso es lo que nos diferencia como ecuatorianos, que siempre estamos orgullosos de ser los que somos según nuestra identidad étnica. Ok. Por favor, el último grupo, grupo 4. Unas características que encontramos y que conversamos entre todos es que el ecuatoriano suele ser generoso, o sea, le gusta compartir. Si alguien llega de sorpresa a la casa, nunca va a dudar en darle un plato de comida, o si va manejando y ve a alguien que necesita un aventón, no dudará en dárselo. Otra característica es que vimos lo que decían personas extranjeras de nosotros, y es que el ecuatoriano suele ser también impuntual, que es algo que a la mayoría los caracteriza, y que es algo ya que está tan normalizado que ni nos damos cuenta. Sobre sus creencias, que el ecuatoriano suele ser muy creyente, independiente de a quien sea quien crea, de quiénes o a quién, y que para celebrar a estos seres siempre se hacen grandes fiestas.
Otra característica es que el ecuatoriano basa su economía en la agricultura y ganadería. Y que a pesar de todo esto, pues esto aquí es lo que nos une a nosotros como ecuatorianos. De acuerdo. Bueno, ustedes han dicho muchas cosas sobre la identidad. Vamos a intentar hacer un resumen. Miren, bueno, yo discrepo solo en una o dos cosas que ustedes han dicho. En una cosa sobre todo, que ya les voy a decir en qué. Pero en general, miren, yo soy extranjera y a lo mejor puedo juzgar más objetivamente, aunque me siento muy ecuatoriana, pero puedo juzgar más objetivamente cómo es el ecuatoriano. Entonces, bueno, el ecuatoriano, que todo esto les voy a decir lo que ustedes han dicho. Son amables, o sea, es un pueblo muy amable, muy generoso. La generosidad llega a la solidaridad, al compartir lo que tienen, e incluso esa manera de compartir es en todas las clases sociales, y más incluso en la clase social pobre. Ustedes van a un barrio popular y entre los pobres se ayudan. Si hay alguna desgracia, algún problema, rápidamente pues hacen una rifa, organizan, van en casa, y realmente pues eso es solidaridad. Eso no se ve en los países llamados del primer mundo, ¿no? Muy religioso, del tipo que sea de religión, pero el ecuatoriano es religioso por naturaleza, muy familiar, y la organización social sobre todo es comunitaria, o sea, y eso es una de las características que a mí me llamó más la atención, porque en Europa, en Estados Unidos, la organización social cada vez es más individualista. Solo existe la familia nuclear, padres e hijos y punto. En cambio, en Ecuador y en toda América Latina y en parte de Asia, todavía existe esa organización social de comunidades. La comunidad vela por su propia comunidad. Y por ejemplo, el hecho de que existan las mingas, que es una herencia de las nacionalidades ancestrales, pero que se sigue haciendo, porque los mestizos hacen mingas en muchas ocasiones para muchas actividades. Otra de las cuestiones es la alegría. El ecuatoriano es alegre, es festivo, le gusta la fiesta, le gusta la música. Bueno, eso no han dicho, pero lo digo yo. Todo el ecuatoriano le gusta la música triste y la música alegre, los dos tipos de música. Entonces eso es muy característico del ecuatoriano. La alegría y el ser festivo. Son orgullosos de su origen. Lo mismo si es un origen de una nacionalidad indígena o si es un origen afrodescendiente o simplemente en un mestizo, el hecho de ser ecuatoriano se siente orgulloso de serlo. Entonces eso también es una característica muy importante, porque a veces en otros países no se sienten orgullosos de ser del país, son personas independientes y punto. Entonces eso es algo también que rescatar. Lo de las tradiciones también, o sea, aquí hay muchas tradiciones, muchas costumbres que nos han perdido, y me llama la atención que ustedes no han indicado nada de la gastronomía. El ecuatoriano está muy orgulloso de su gastronomía, y es tanto que miren ustedes lo que pasa en los aeropuertos, que se han encontrado hasta cabezas de chancho que las llevan a Estados Unidos, ¿cómo es? Camufladas, ¿no? Y tantas cosas, ceviches en botella. Bueno, se han encontrado miles de cosas, porque la gente quiere probar el sabor de su tierra. O sea, no es lo mismo hacerlo en otro país que llevarlo del Ecuador al país donde han migrado, ¿no? Entonces, la gastronomía es algo muy importante, o sea, les gusta mucho, es una de las tradiciones más importantes del ecuatoriano. Otra cosa que ustedes han dicho, son muy trabajadores. Miren ustedes, en Europa, una de las
diríamos, de los valores más importantes del ecuatoriano es que les gusta trabajar, entonces rápidamente consiguen trabajo, porque dice, no, es ecuatoriano, es una persona trabajadora. Entonces, y eso es una realidad. A veces en la costa se tiene mala fama, no, es que son vagos, no. El ecuatoriano en general es trabajador. Bueno, yo no estoy de acuerdo en alguien que ha dicho sobre la igualdad. No, en Ecuador no hay igualdad. En Ecuador hay clases sociales. Hay clases sociales y clases sociales muy acentuadas. Están los ricos, están los pobres, están los privilegiados, los que no son. Y eso, o sea, lo de la igualdad no es una característica del ecuatoriano y por eso hay tantos problemas, porque existen esas brechas de desigualdad en el país. Eso es una de las características que no comulgo con ustedes, ¿no? Con el grupo que lo dijo. En general, eso es lo que yo les puedo decir. Igual me parece muy bien quien dijo de la impuntualidad, porque no todas las características son positivas, pues la hora ecuatoriana es un hecho. El ecuatoriano llega una hora, bueno, yo creo que la generación de ustedes ustedes son bastante, han superado ese estereotipo que se tenía del ecuatoriano, ustedes son puntuales, pero en realidad pues todavía ustedes tienen que luchar para que ese estereotipo negativo se elimine, ¿no? Y bueno, esas serían las características más importantes. Por supuesto, el Ecuador es un pueblo biodiverso y la agricultura es algo fundamental. ¿Por qué? Porque como es un país tan privilegiado, se tienen frutas todo el año, se tienen, no como en Europa o en Estados Unidos, que están las estaciones y no hay. En el año pues faltan algunas productos. En cambio aquí en el Ecuador pues hay algunas cosechas y hay la tierra es pródiga, es buena con los ecuatorianos y por eso ancestralmente pues se ha cultivado la tierra y se ha respetado esa tierra, ¿no? Claro que eso ha cambiado con la tecnología y con la industrialización y con los cultivos. Ustedes han visto que en la mayoría de las nacionalidades los cultivos eran extensivos, o sea, no se dañaba la tierra. Ahora se hacen cultivos intensivos, o sea, se cultiva hasta destruir la tierra. Entonces, bueno, esas serían las grandes características de los ecuatorianos que los distinguen como un pueblo que es orgulloso, como un pueblo que es amable, como un pueblo que es solidario y que es trabajador. Entonces, esas son características muy importantes y son valores muy positivos. Puede que haya valores negativos, hay todavía luchas de clase, hay todavía por toda la historia, ¿no? Por la historia, diríamos por todas las consideraciones que ha tenido este pueblo desde hace 2000, 3000 años, que ha pasado por tantas esclavitudes, pues ha habido básicamente dos conquistadores, que han sido los incas y después los españoles, y después vino el capital a conquistar, pues las empresas multinacionales, se llevaron el petróleo en los mejores años de producción petrolera del Ecuador, y ahora, bueno, el Ecuador tiene que despertar y es un pueblo que merece que despierte y merece que tenga un futuro mucho mejor, y ustedes son los que están haciendo ese futuro. Por eso es importante que ustedes conozcan su identidad, luchen por su identidad y realmente pues sean orgullosos de su identidad, ¿no? Como futuros médicos. Bueno, muy bien. Hemos terminado el taller. Yo les voy a dar unos minutos, todavía vamos a terminar la clase, pero ustedes van a tener tiempo, ya individualmente, pásenlo a todos los de su grupo, para que puedan subirlo este momento al aula virtual, para yo poderles calificar. ¿De acuerdo? Bueno, señores,
muchísimas gracias por el ejercicio. Es importante que ustedes trabajen en grupo, que digan lo que piensan, que ya no dependamos tanto del teléfono, del internet, sino que también podamos decir lo que pensamos y podamos expresar, después de haber descubierto una serie de cuestiones a través de las exposiciones que hemos hecho, poder tener o sacar conclusiones de lo que somos. Entonces, eso es importante. Gracias por el ejercicio y espero que a ustedes también les haya gustado. Y también espero que suban su tarea al aula. Nos vemos el próximo lunes y empezaremos también con otro tema, con otro taller. ¿De acuerdo? Nos vemos. Gracias. 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 A ustedes. Gracias.